Gloria a Dios. ¿Estamos contentos y felices? Pues yo estoy gozoso, que es la alegría en el alma, por veros de nuevo a vosotros, poder participar, la coinonía, aunque ahora es difícil, pero bueno, de cierta manera también es coinonía, el estar juntos, aunque no podamos demostrarlo efusivamente con abrazos y demás, ya llegará el día pronto, yo creo que estamos cerca. Pero el tema va a terminar, yo tengo fe, yo siento que va a ser pronto, que no nos queda mucho, y yo lo comparto porque lo siento así. Puedo estar equivocado, pero cuando yo siento algo por dentro fuerte no suelo equivocarme, y yo pienso que esto va a durar poco. Y lo que sí debemos aprender es el por qué ocurren o Dios permite algunas cosas. Y Dios permite para que valoremos aquello que se pierde, ¿verdad? Hemos estado, os recordáis que hace poco, año y medio, todos los domingos participábamos, comíamos juntos, estábamos los hermanos juntos en armonía aquí, y ahora no podemos hacerlo por las circunstancias. Eso nos enseña a valorar lo que perdemos, porque se valora lo que se tiene cuando se pierde. Por eso yo os animo, os quiero transmitir esa paz que yo siento ante estas circunstancias, aunque yo también he pasado el coronavirus, lo he pasado mal, pero Dios ha estado conmigo. Yo he visto la mano de Dios en medio de nuestro hogar, en mi esposa, en mi hijo que también lo pasó, pero Dios ha estado con nosotros, en medio de la tribulación, en medio de la aflicción. Dios promete, como ha leído el Salmo 46 del hermano Diego. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, nuestro amparo, donde podemos protegernos, acudir a Él, y Él está con nosotros. Sus promesas se cumplen siempre. Yo siempre digo, si una promesa no se cumple en tu vida, no es culpa de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Lo que pasa es que las promesas siempre, o la mayoría de las veces, están condicionadas a lo que nosotros hacemos, ¿no? En consecuencia. Bien, pues vamos a entrar en materia. Quiero seguir tratando el tema que llevamos ya, no sé si son 3 semanas, esta es la 4ª. No sé si terminaré hoy, pero si no termino, pues seguiré la semana que viene. No tengo problema en ese aspecto. Bien, el tema, sabéis, recordad que es crecer en el conocimiento de Dios. Y decía que era una necesidad, incluso yo añadiría una obligación, el conocer cada día más la palabra de Dios, el conocer cada día más a Dios, el conocer cada día más a Jesucristo, que es la palabra, el verbo hecho carne, con el propósito de entender, de valorar el amor de Dios, su misericordia, y sobre todo, que nadie nos pueda engañar. Si conocemos la verdad, y la conocemos auténtica, y la conocemos en realidad como es, nadie nos va a engañar. Ahora, si andamos titubeantes, porque no valoramos, no meditamos, no profundizamos, no oramos, no buscamos la presencia, no solamente la presencia, sino la intimidad con Dios, esa relación íntima que todo cristiano tiene que tener con Dios. Si buscamos esa relación, el Señor nos va a mostrar a través de su Espíritu Santo cómo andar y cómo movernos en estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Por eso yo vuelvo a repetir, os animo a buscar esa presencia, para ir conociendo cada día más a Jesucristo. Decíamos también que para tratar este tema estábamos hablando y profundizando sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y veíamos algunas de las enseñanzas que Pablo le quería transmitir a sus contemporáneos y que también son de aplicación para nosotros hoy. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora, muy rápido. En primer lugar, el apóstol les recuerda, y nos recuerda a nosotros, que la persecución es una señal inequívoca de la autenticidad del creyente. Si tú eres perseguido es porque eres verdadero. Si tú eres perseguido es porque andas en la verdad, y el mundo rechaza la verdad, rechaza a Cristo, entonces te va a rechazar a ti. Y eso es un motivo de persecución.
Por eso, hermanos, si tú andas sin que nadie te persiga, si tú andas en buena relación con todo el mundo, tienes un problema. Porque la Biblia enseña, y Pablo es un ejemplo, y luego Jesucristo también es el ejemplo máximo de padecimientos. La vida, el sufrir, es compartir los padecimientos de Cristo, y eso es un honor, eso es un privilegio, poder participar de lo que Jesucristo sufrió. Y si Él, como nuestro Maestro, sufrió, nosotros debemos sufrir. Y aquí Pablo quiere hacer hincapié, exhortar a los contemporáneos y a nosotros hoy, de que la persecución es una señal de que somos verdaderos cristianos, verdaderos creyentes. La segunda cosa era que también Pablo exhorta y da una instrucción a cómo debe ser la vida del creyente preparándose para la segunda venida de Cristo. Cómo debe andar el creyente para que Jesucristo, cuando venga, se pueda ir con Él. Y hablábamos de una vida de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor ni cuando venga, ni lo veremos en nuestra vida, que también significa eso. Si tú quieres ver a Dios actuando en tu vida actual, hoy, si quieres verlo, tienes que vivir en santidad. Si no, no vas a poder conocerlo ni verlo. Por eso la necesidad de conocer al Señor cada día más, esa necesidad que nos empuja a orar, que nos empuja a leer la palabra, a escuchar su palabra, a profundizar, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas hallaréis la vida eterna. La vida eterna, yo siempre digo y lo he repetido muchísimas veces, comienza aquí, en nosotros, en esta vida, empieza aquí. Y podemos ver a Jesucristo aquí, en esta vida, actuando en todas nuestras circunstancias, actuando a nuestro favor, si realmente le amamos. También, en tercer lugar, otra enseñanza que Pablo afirma, que los hijos de Dios que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados por medio de Jesucristo, no recibiremos las consecuencias de la ira santa de Dios. El enojo y su ira está sobre aquellos que no aceptan el regalo de Cristo, que no aceptan la salvación, que rechazan el regalo de Cristo. Ahí sí está la ira de Dios, la ira santa, que decíamos que la ira del hombre no es santa porque la mayoría de las veces nunca está justificada, pero la ira de Dios sí está justificada porque viene detrás de una provocación del ser humano contra su ley, contra su palabra. Pero Dios sigue amándonos. La esencia de Dios no es la ira, es el amor. Pero Dios es un Dios justo. No es un juez que prevarica, es un juez que aplica la justicia. Y aplicar justicia significa darle a cada uno lo que merece en sus actos, su forma de vivir, su forma de comportarse. Él te muestra el camino, Él te dice, aquí tienes el regalo, acéptalo, acepta a mi hijo. Porque el único pecado que existe hoy en el mundo es rechazar a Cristo. Y cuando se rechaza a Cristo, se vive en una vida de pecado. No hay conciencia de pecado. El Espíritu Santo es el que redarguye, el que nos dice, eso es pecado. Pero claro, si no has nacido de nuevo, si rechazas el regalo de la salvación, el Espíritu Santo no mora en ese tipo de personas. Pero cuando tú te humillas ante la presencia de Dios, aceptas a Jesucristo, recibes el regalo que Dios te ofrece en Jesucristo, eres digno, eres merecedor del amor de Dios, demostrado en esa cruz. Porque no es que Dios diga, yo te amo, no, te amo y te lo he demostrado, enviando a mi único hijo, a lo que más amaba, enviándolo a la muerte para tu salvación. Y Jesucristo también se dio a sí mismo. Él, como Dios que era, podía haber rechazado el bajar a la tierra a morir por ti y por mí, pero Él, su voluntad siempre estaba alineada con la voluntad del Padre. Por eso yo os advierto, si tú tienes que tomar una decisión, nunca la tomes si no está alineada con la palabra de Dios, porque fracasarás. Y lo más grave, incluso podrás perder tu salvación.
Cuando Pablo dice, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, está diciendo, preocúpate de no perder la salvación. Aunque muchos por ahí niegan que la salvación no se pierde nunca. Eso es una postura cómoda del Evangelio. Decir, bueno, yo me voy al mundo, soy joven, ya volveré, porque como acepté una vez a Jesucristo como mi Señor y Salvador, hice un acto, digamos, religioso, ya soy salvo. Mentira. Ocúpate, preocúpate, anda de acuerdo al motivo por el cual Dios te salvó, que es por amor. Pero también vuelvo a repetir, como he dicho antes, Dios es un Dios justo, que aplica justicia. El amor y la justicia siempre van unidos. Amén. Bien, pues vamos a entrar en la cuarta enseñanza que vemos en esta carta del apóstol Pablo. Vemos, ya al final de la carta, vemos una exhortación que hace Pablo para que seamos agradecidos con Dios, que mostremos gratitud a Dios por lo que hizo, hace y hará. Una de las características del ser humano es aceptar lo que te hacen, pero no dar las gracias tan siquiera. ¿Cuántas personas te pones a hablar con ellas? Yo en mi ministerio lo he vivido. Te pones a exhortar a alguien, te pones a decirle a alguien y no acepta la exhortación, no acepta la corrección. Cuando tú lo haces dirigido por el Espíritu Santo para el bien de esa persona. Y por tanto deberían estar agradecidos. Por eso Santiago decía, el escritor de Hebreos decía, no olvides la disciplina, no menosprecies, no le quites valor a la disciplina de Dios, porque Dios ama. Y la mayor prueba de amor que pueda existir es la disciplina, si se hace con amor. Dios nos disciplina con amor. Y nosotros la Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. ¿Qué significa exhortar? Exhortar significa decir, mira, hermano, hermana, por aquí no vas bien. Cambia de sentido, como dicen ahora los GPS, cuando te equivocas, ¿no? Tú pones una dirección y te vas por un lado que no es la dirección que marca el GPS y que te dice la voz esa en off, que se oye. Cuando pueda usted cambiar de sentido. Pues eso es lo que nos dice la Biblia, hermano, cuando vamos por mal camino. Cambia de sentido. Si ves que no hay cambios en tu vida, si ves que tu vida no merece la pena, si ves que tu familia está rota, no me hablo con mi esposo, no me hablo con mi esposa y me llamo cristiano. Cambia de sentido cuando puedas, porque llegará el día en que no puedas. Por eso Pablo en el mensaje anterior que he explicado advierte. En el capítulo 5, en esta carta que estamos estudiando y analizando, Tesalonicenses, primera carta, capítulo 5, verso 18, vemos a Pablo haciendo precisamente esa exhortación, ese llamado al agradecimiento a Dios. Dice, dad gracias en todo. ¿Qué significa en todo? ¿Se queda algo fuera de ese todo? Ahí entra todo. Lo bueno, incluso lo malo. Lo que nos da, incluso lo que no nos da. Sí, yo puedo dar gracias por algo que no he recibido, pues sí. Porque si lo has recibido, si no lo has recibido, perdón, es porque igual no te interesaba. Y como Dios es omnisciente, lo sabe todo, y nos conoce, sabe lo que tiene que darnos y no darnos. Dad gracias en todo, ser agradecido, hermanos, por los favores recibidos de parte de Dios. Eso transmite un lenguaje de gratitud a Dios.
La gratitud conlleva adoración y alabanza a Dios. ¿Sabéis que adorar, la mayor adoración a Dios es la obediencia? No es cantar canciones aquí lentas, porque muchos creen que la adoración son canciones, digamos, lentas, y la alabanza son jolgorio. Estamos muy equivocados. La adoración, adoramos a Dios cantando, claro que sí, pero adorar significa obedecer a Dios. Esa es la mayor prueba de adoración. ¿Qué es gratitud? Gratitud es un sentimiento que obliga a una persona a apreciar el beneficio o el favor que le ha hecho otra, o que ha intentado hacerle. Aunque si yo intento ayudarte pero tú no lo aceptas, también en ese sentido debemos estar agradecidos a esa persona que quiere, que su intención es ayudarnos aunque yo la rechace. ¿Estáis entendiendo? Ser agradecidos en todo también significa eso. Responder bien a alguna acción que hemos recibido. Ser gratificantes con aquellos que muestran la forma de ayudarnos. Mostrarles gratitud. Y sobre todo dar las gracias. No lo digo yo, es un mandamiento bíblico. Sé, está en imperativo. Agradecidos con Dios. Y si eres agradecido con Dios, serás agradecido con todo el ser humano que te rodea y que te hace un bien. Entonces debemos mantener el enfoque, ese enfoque de agradecimiento y de gratitud, debemos mostrarlo incluso en las situaciones difíciles, en las situaciones adversas. Deberíamos dar gracias a Dios cada día por aquello que nos da, tanto material como espiritualmente, pero también por aquello que no nos da. Hay cosas que muchas veces pedimos que si Dios las concediera, nos apartarían de Él. El dinero, las posesiones, los lujos. Es una tendencia del ser humano que cuando vive bien, espiritualmente no, porque no es así, cuando vive bien económicamente o materialmente, tiende a olvidarse de Dios. Eso es así, el ser humano tiene esa característica. Por eso es el llamado. La Biblia nos enseña a que debemos ser agradecidos en todo. La segunda parte del versículo 18 de esta carta, en el capítulo 5, dice: porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Este es el deseo de Dios, que seáis agradecidos todos aquellos que habéis recibido a Cristo como Señor y Salvador. Una de las cualidades del creyente tiene que ser esa, entre las muchas, claro. Ser agradecidos. Seamos agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad, este es el deseo que tiene Dios para aquellos que le pertenecemos a su Hijo Jesucristo, porque Él nos compró, ¿verdad? Y si nos compró, ¿a quién le pertenecemos? Somos suyos, tanto en cuerpo como en espíritu. Tu cuerpo físico no te pertenece, este Dios ha sido comprado por Cristo, con su sangre. Y tu espíritu tampoco. Lo que realmente eres le pertenece a Dios. 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. O sea, se ha pagado un gran precio por vosotros. Debéis glorificar, dad gloria, quiere decir, a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y si son de Dios, no son míos. Le pertenecen a Él. Por eso todo lo que hagas con tu cuerpo, todas las decisiones que tomes, van a repercutir en tu vida si no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y te va a venir el fracaso. Y a la larga, porque aún te crees joven a lo mejor y puedes decir: yo quiero cambiar de vida, me busco otra mujer, me busco otra cosa porque la mía no me agrada. Eso es
espontáneo, eso es muy corto. Pero piensa en la eternidad. ¿Qué te está mandando Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para tu vida? Pregúntatelo. Pregunta qué quiere Dios que yo haga. No seas necio. No te dejes llevar por los impulsos, por los deseos pecaminosos de tu carne. Y mira la voluntad de Dios. Porque al final es lo más importante. Jesucristo era Dios. Y Jesucristo tuvo que dejarse los privilegios de ser Dios por ti y por mí. Y eso hay que valorarlo. Si no se valora eso, ¿qué vamos a valorar en esta vida? El Dios creador de todo el universo, se dignó despojarse de su divinidad, de sus privilegios de ser Dios. Nació en un pesebre para que nadie pueda decir que no tiene acceso a Él. Murió, sufrió y no hizo daño a nadie. La Biblia dice que nunca pecó, ni se halló mentira en sus labios. La mayor injusticia que se cometió en este mundo fue crucificar a Jesucristo. Y eso como cristianos, como seguidores de Cristo, debemos admitirlo y debemos reconocerlo y apreciarlo. Tu vida no te pertenece. Tu vida, si realmente eres cristiano, depende de Dios. Y depende de lo que Dios te diga. Asimílalo de una vez. Recapacita. Abre los ojos. No es mi deseo, porque la cabra tira al monte, ¿verdad? Como yo digo. La carne quiere jolgorio. La carne no valora el pecado, no tiene conciencia de pecado. Solamente quiere vivir el momento, el día a día. Sé feliz, aunque le pisotees la libertad a tu vecino. Sé feliz tú y olvídate de tus hijos. Sé feliz tú y olvídate de tu mujer. Eso es como vive el mundo, el sistema mundano que vive de espaldas a Dios. Pero tú que te llamas cristiano no puedes vivir así. Tú no puedes vivir de espaldas a Dios, y si no, déjalo. No seas hipócrita. No digas que eres creyente, que eres cristiano, que sigues a Cristo cuando no andas en su voluntad. Porque eso es engañarnos a nosotros mismos. Yo siempre digo que el mayor engaño es el autoengaño. El querer engañarnos a nosotros mismos. Yo es que no soy feliz en mi situación actual. Yo necesito un cambio en mi vida. Y dejo a mi mujer, dejo a mis hijos y me busco otra. ¿Eso es de cristianos? Perdonadme, pero es que me emociono. Pero es lo que estoy sintiendo en este momento. Me sale un poco del tema, pero es lo que siento en este momento. Debemos ser agradecidos, hermanos, con Dios y aceptar su voluntad, aunque vaya en contra de mis deseos. Preocúpate de tu eternidad, no del momento de la leve tribulación pasajera que es la vida. Como decía Pablo, leve tribulación pasajera significa la vida, el tiempo que vivimos aquí en esta tierra, que es leve y es pasajero, cosa que no es la eternidad. Por eso la importancia de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. La religión te puede admitir mil cosas, pero la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es la verdad. Y cuando andamos en la verdad, andamos bien. La santidad no es ser perfecto total al nivel de Dios. Tú nunca puedes ser, nunca podrás alcanzar la perfección de Dios.
pero sí la perfección de un ser humano. La perfección que alcanzó Jesucristo como ser humano. Como alcanzó el mismo Pablo, siguiendo a Cristo. Y pudo decir con valentía y con fuerza: imitadme a mí, imitad mi forma de vivir, porque yo imito a Jesucristo. Eso es la perfección humana. No digas que Dios es Dios como era Dios. No, Dios, Jesucristo, se hizo hombre. Se despojó de todos sus privilegios de Dios, como he dicho antes. Y sufrió los clavos y sufrió los latigazos como los sufrirías tú como ser humano. Y la Biblia dice y enseña que no abrió su boca, no pecó. Ni se halló engaño en su boca. Nunca mintió. Y hoy en día la mentira, digamos, es el deporte nacional. Todo el mundo miente. Y cuando te cogen en una, dicen: pues si tú también mientes. Todo el mundo miente. Esa es la justificación que el ser humano... Pero no, hermanos. Debemos seguir, que significa imitar a Jesucristo. Y sí se puede alcanzar la perfección humana, claro que se puede. Que es imitar la vida y seguir las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes. Ven, o sea, dalo a los pobres. Olvídate de las cosas materiales que son lícitas, que Dios nos las regala si andamos en su reino, si andamos preocupándonos de su reino. Dios te da todo lo que necesites, pero no sea tu prioridad las cosas materiales. Por eso el joven rico dice que se dio la vuelta y se fue triste. Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y como el Señor sabía cuál era su punto débil, no te está diciendo a ti que vendas tu casa y te vayas, yo que sé, debajo de un puente y des todo el dinero a los pobres. No está diciendo eso. Está diciendo qué es lo que te ata a ti para heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que te impide a ti recibir la vida eterna aquí, ahora? ¿Estás atado al dinero? Pues véndelo todo. Dalo todo a los pobres y libérate de esa esclavitud. Ahora, si tu dinero no es la prioridad, Dios te va a dar dinero, porque dice, Dios te va a dar para ti y para poder ayudar a otros. Yo, como veo el Evangelio tan claro, lo veo tan claro y tan conciso, que no entiendo cómo algunos le buscan 3 pies o 4 al gato. Hemos sido comprados, hermanos. Dios nos compró pagando un alto precio. Por lo tanto, debemos honrar a Dios, debemos respetar, reverenciar a Dios con nuestro ser, con todo nuestro ser. Analizando un poco las tradiciones judías, vemos que había una tradición judía que invitaba a aquellos que creían en alguna doctrina, en el destino, en el horóscopo, en las estrellas, en el ocultismo. Peligro hoy en día, el ocultismo son puertas del diablo. Huir de las cosas ocultas en ese sentido, porque la única puerta que nos conduce a la salvación es Cristo. Pero hay muchos salteadores de caminos que llama la Biblia, que quieren meternos por otras puertas: el ocultismo, el materialismo, la falsa prosperidad. Son puertas que falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores están ahí, y hay mucho, abunda todo eso. Pero la única puerta que conduce a la solución a nuestros problemas y a la vida eterna es Cristo. Por eso uno de los yo soy de Cristo es ese: yo soy la puerta. No hay otra puerta que conduzca a la verdadera vida. Dice que había una traducción
en el pueblo judío, que era que si tú creías en algo, en algún Dios que no fuera el Dios verdadero, pero debías admitir y aceptar lo que te viniera, esa tradición decía que tenías que aceptar si lo que te venía de los astros, del horóscopo, del ocultismo, debías aceptarlo, e incluso si las cosas te venían mal, dar gracias. Esa era la tradición judía. Por eso en Romanos 8:28 Pablo, aprovechando esta tradición, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está diciendo bien claro, los que aman al Dios verdadero. Si vosotros tenéis la tradición de amar a los dioses falsos, de creer en horóscopos, de creer en el destino, en todas estas cosas, y sois agradecidos, deis gracias encima, aunque las cosas vayan mal, ¿cuánto más si amáis al Dios verdadero? ¿Cuánto más si amáis al Dios verdadero? Todas esas cosas que os ocurran, si están en el propósito de Dios, porque si no estás en el propósito de Dios, las cosas que te ocurran no van a ayudar para bien. Debes estar en el propósito de Dios, en los planes de Dios, para que ese propósito de que todas las cosas cooperen, se unan para el bien. No sé si estoy entendiendo o me he explicado bien. Por eso digo que aquellos, está diciendo Pablo, aquellos que confían en la autoridad, que aceptan la soberanía de Dios, Dios verdadero, deberían darle gracias a Dios por todo lo que les ocurra. Si tú realmente estás amando a Dios, estás sometiéndote a su soberanía. Soberanía significa la máxima autoridad. Si tú estás sujeto a esa máxima autoridad, amas a Dios como hay que amarlo, como Él dice que hay que amarlo, no como yo me pienso que hay que amarlo, no, como Él dice que hay que amarlo, sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, con toda tu alma. Cuando le amas así y andas en el propósito de Dios, todas las cosas que te ocurran se van a unir y van a trabajar juntas para que te vaya bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en Colosenses capítulo 3, verso 15, Pablo también dice: y la paz de Dios, o sea, la paz de Dios que viene de Cristo, recordemos en Juan 14:27 Jesús lo dijo: les dejo mi paz, y es un regalo. Esa paz en vuestra mente y en vuestro corazón. Dice, y la paz que yo os doy como un regalo no es la misma paz que el mundo os ofrece. Así que no se angustien, no se estresen. Buscar la paz de Dios, buscar la paz con Dios. Porque el pecador no tiene paz con Dios. Por muchas visitas que haga, muchas visitas a la iglesia que haga, si vives esclavo del pecado, tu dueño es el pecado. La mayor esclavitud, la mejor esclavitud que un ser humano pueda tener es ser esclavo de Cristo. Y lamentablemente muchos, incluso muchos llamados cristianos, viven atados, sometidos, esclavos del pecado. Por eso cuando Jesucristo dice, yo he venido a daros vida, y he venido a libertar a los cautivos, a los que están atados. ¿Tú estás atado a algo? ¿Tú hay un pecado que en tu fuerza no puedes superar? Mira a Cristo. Vuélvete a Cristo. Él te espera como el padre del hijo pródigo, que se asomaba por la mañana, todas las mañanas y todos los atardeceres, a ver si veía en el horizonte la figura de su hijo, que lo había malgastado todo,
y que se había ido a vivir su vida, como muchos que dan el paso, se arrepienten, pero como no hay un arrepentimiento genuino, se vuelven al mundo. Pero el Padre sigue amando, hermanos. La esencia de Dios es amor. Y está deseando volver, o que vuelvan a Él. Hay ciertos motivos para ser agradecidos con Dios, motivos para demostrarle nuestra gratitud. Voy a enumerarlos. El primer motivo es que es un mandamiento. Ser agradecido no es una opción que te da Dios, es un mandato, es un mandamiento. Ser agradecidos, debemos ser agradecidos. Hay un refrán popular que dice que es de buen nacido ser agradecido. La Biblia enseña como un mandato que debemos ser agradecidos. También nuestro agradecimiento glorifica a Dios, da gloria a Dios. En tercer lugar, el agradecimiento es parte de nuestra adoración y de nuestra alabanza. También es una demostración de nuestra humildad. Humildad es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras debilidades y aceptar la soberanía de Dios. Eso es humillarse. Y dice la palabra de Dios, cuando tú te humillas, Dios te levanta. ¿Pero qué hace con los soberbios y con los... ¿Qué hace con ellos? Aquel que se ensalza, aquel que se enorgullece, que está lleno de soberbia, Dios lo humilla. Por eso una cualidad del creyente verdadero y auténtico es la humildad. Jesús ya lo dijo. Él se puso como ejemplo: aprended de mí, porque yo soy manso y humilde, pero de verdad, de corazón. También es un reconocimiento de su soberanía y de su máxima autoridad. Reconocimiento de su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad hacia nosotros. Y es demostrar nuestra integridad cristiana. Amén. Hay unos principios de aplicación para adquirir ese conocimiento, ese conocer de Dios tan necesario, y también para demostrarle a Dios nuestro agradecimiento hay unos principios de aplicación básicos. El primero es reconocer la bondad divina. Yo siempre empiezo diciendo todas mis predicaciones que Dios es bueno, ¿verdad? Dios tiene una tendencia a la bondad. Dios tiene una tendencia a hacer el bien, a hacernos el bien a nosotros, que es lo que significa bondad, inclinación para hacer el bien. De Dios no proviene la maldad, y por tanto todo lo que hace y nos da y nos otorga es bueno, porque de Dios no viene nada malo. Dios permite a veces que ocurran cosas en nuestra vida, siempre con un propósito. A veces el sufrimiento, las pruebas, las dificultades nos hacen crecer espiritualmente. Porque al superarlas, si confiamos y depositamos toda nuestra confianza en Él, al superarlas, iremos avanzando, iremos creciendo espiritualmente. En el Salmo 31, 19, David declara, dice: cuán grande es tu bondad, esa bondad que has guardado para los que te temen. Y yo quiero abrir aquí, digamos, un paréntesis sobre lo que es temor. Hace poco lo compartía en uno de los estudios que os mando diariamente. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es temor? Existe, yo siempre digo, un temor, digamos, natural, un temor humano. Es el sentir miedo por circunstancias o incluso sentir miedo a algunas personas porque puedan hacernos daño.
Eso digamos que es el temor humano. También ese temor puede dominar y acobardarnos y acobardar a todas aquellas personas que ignoran el perdón y el amor de Dios. Luego está el temor a Dios. El temor a Dios no es tenerle miedo al Señor. Tampoco es tener miedo a la condenación, porque si realmente eres salvo, sabes que no hay condenación para ti. Si tú vives una vida cristiana de acuerdo a los principios bíblicos, no hay condenación para ti. Porque Él es nuestro Padre y debemos sentirnos confiados cuando nos acercamos a Él. De la misma manera que un niño pequeño, un niño ya más grande o mayor, se acerca a su padre y sabe que le ama, que le cuida y que le protege. Todos los niños ven en su padre un motivo de protección, un motivo de esconderse detrás del padre ante el peligro que le puede venir. Los niños siempre buscan el refugio del padre. Pues de esa misma manera nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar ese refugio en el Padre porque Él nos cuida, nos protege y nos ayuda. Pero eso no implica cómo debemos acercarnos a Él. Igual que a un padre terrenal se le debe honra, la Biblia dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a los padres, padre y a la madre. Acercarnos a Él, tanto a los padres terrenales y mucho más a Él, debemos acercarnos con respeto, con honra y con reverencia y sobre todo con obediencia. Esa es la forma que debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Él quiere tener una familiaridad con nosotros, somos sus hijos. Pero eso no implica que dejemos de respetarlo. No sé si me estáis entendiendo. Veo caras un poco así, serias. Por tanto, el temor a Dios puede calificarse como reverencia y reconocimiento de la majestad, el poder y la santidad de Dios, y también debe haber un respeto filial, el respeto que le tienen los hijos a los padres. Si tú no respetas a tu padre terrenal, jamás podrás respetar a Dios. La consecuencia de que tú andes en el orden de Dios, respetando la palabra de Dios, honrando a tu padre y a tu madre hoy, traerá consecuencia que honrarás al Padre, a nuestro Padre Celestial. Pero si no honras a los padres terrenales, difícilmente, menos vas a honrar a Dios. Ese es el tipo de temor que Dios demanda de nosotros. No es que le tengas miedo porque te pueda condenar o te pueda ir al infierno. No es miedo, como he dicho, a la condenación. Es el miedo reverente. Aquello que nos produce dolor porque hemos ofendido a aquel que nos ama tanto. En Efesios capítulo 2, versos del 4 al 7, estoy terminando, Pablo expresa la bondad de Dios hacia nosotros, esa inclinación que tiene Dios a hacer lo bueno con nosotros. Dice el verso 4, pero Dios, que es, ¿qué? Pobre, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, o sea, viviendo de espaldas a Él, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, por regalo de Dios sois salvos. ¿Sabéis que el pan, la comida, los alimentos tienen vida? Si tú no comes pan, si tú no te alimentas físicamente hablando, te mueres, pierdes la vida. Comiendo pan, comiendo
víveres. Tú le estás dando vida a tu cuerpo físico. Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Si tú tienes el pan bajado del cielo, que es la palabra de Dios, en la mesa y no te la comes, esa vida que hay en la palabra de Dios no se hace carne en ti. Para que la palabra de Dios produzca en mí, para que esos nutrientes que hay en la palabra de Dios produzcan vida en mi espíritu, debo tomarla. Lo mismo que el pan, la carne, todos los alimentos en la mesa, si no te los comes, no te van a producir vida. La palabra de Dios, si no la tomas, si no la asimilas, si no la filtras en tu espíritu, tampoco van a producir vida, aunque tengan vida. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. No estaba diciendo que nos comiéramos a Jesús literalmente. Estaba diciendo que nos comiéramos su palabra. Que viviéramos de acuerdo a su palabra. Y entonces eso nos iba a transmitir vida. Esa vida de Juan 10:10, esa vida que Él quiere darnos, abundante. El diablo quiere robar, matar y destruir tu vida. Pero Cristo quiere darte vida. Y vida de verdad. Vida auténtica. Pero en ti está en comer o no comer. Si no comes, pasado un tiempo el cuerpo se va debilitando. Y al final, ¿qué ocurre? Te mueres. Que el cuerpo se muere porque no ha comido. Pues lo mismo pasa con el espíritu. Por eso cuando hemos leído en la Santa Cena que muchos están debilitados y muchos están ya muertos espiritualmente, yo lo veo desde un enfoque espiritual. Muchos viven leyendo un versículo por la mañana, si es que lo leen. Yo todos los días os mando un mensaje que lo he titulado Pan de Vida, precisamente, ¿eh? Qué curioso. Ese pan de vida yo lo transmito para que os alimentéis. No sé si lo escuchéis todos. No sé si valoráis ese pan de vida. Es un alimento diario. Hay que comer diariamente. Tú no puedes vivir de lo que comiste ayer. Ayer comiste muy bien. Tu mujer te hizo un asado de ternera o de pollo, yo qué sé. Y comiste perfectamente. Pero lo de ayer no sirve para hoy. Eso mismo debe ocurrir con la palabra de Dios. Lo que te alimentaste ayer, para hoy no te sirve. Tienes que alimentarte cada día de su palabra. Amén. Dice, aun cuando estabais muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Hoy el mundo celebra la resurrección de Cristo. Pero Él ya resucitó hace 2000 y pico de años. Y ese día me resucitó a mí también. Y estoy sentado a la diestra del Padre como iglesia que somos. Estamos sentados porque Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y yo como parte de su cuerpo estoy ahí, simbólicamente. No sé si entendéis. A veces es difícil de entender esto, pero es la realidad. Estamos sentados con Cristo, quiere decir eso, que al ser el cuerpo de Cristo estamos a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Tremenda revelación, ¿verdad? Y asimismo, dice el verso 6, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, que es la cabeza y yo soy el cuerpo. Y esto, hermanos, lo hace con un propósito. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Dicho de otra forma, en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios tuvo con nosotros, como se ve en todo lo que ha hecho, y que estamos unidos a Cristo. Él nos puede poner como ejemplo. Quiero terminar con unos versículos de Pablo a su discípulo Tito, en el capítulo 3, versículos del 4 al 7. Dice el 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando habla de hombres, habla de la humanidad, hombres y mujeres, dice, nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por acciones que hayáis hecho justas, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que nos lavó, quitando todos nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo, el cual, verso 6, el Espíritu Santo derramó en nosotros ese amor abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dicho de otra manera, por su gracia, por Jesucristo, Dios nos declaró justos y nos da la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Amén. Tremenda revelación. Bien, pues lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo creía que iba a terminar, pero no he podido terminar. Pero no, es igual, terminaré la semana que viene y si no, a la siguiente. Amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho.